Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Soy el licenciado. Licenciado, sí se mira. Ya, gracias. Comenzaremos con la clase. A ver, estamos en nuestro tema 2 de distribuciones muestrales. Lo que habíamos dicho en la anterior clase es que estamos asumiendo que trabajamos con un universo, con una población que tiene individuos. Dichos individuos tienen características que nosotros le llamamos variables. Y a partir de este universo nosotros tomamos una muestra, ¿no? Una muestra de tamaño n minúscula. El carácter de hacer esta toma de muestra nos abre un universo de posibilidades, ¿no? Según el mecanismo de selección, ya sea un muestreo con reposición o sin reposición y el tamaño de la población y el tamaño de la muestra que nosotros definamos, la cantidad de muestras posibles crece, ¿no? De manera así exponencial, depende mucho de las características, nuevamente de la población, la muestra, el mecanismo de selección. Y finalmente lo que nosotros analizamos, o el interés o el objetivo de esto es eh, analizar las muestras posibles, ¿no? Este es finalmente el interés principal, analizar el comportamiento o entender el comportamiento de las muestras posibles. Eh, Esto lo podemos hacer desde dos ángulos, ¿no? Uno, a partir de las unidades de interés, ¿no? A partir de las unidades, estudiar las unidades que caen en la muestra, ¿no? Como en el caso de estudiar el conjunto S, si quieren. Es una forma que a veces es un poco más abstracta y compleja en algunos casos, ¿no? Hay esa aproximación en algunos textos de estadística de los más antiguos. Normalmente la aproximación inicial siempre era esa, ¿no? Por el lado de la muestra y la colección de individuos. Y otra aproximación que es un tanto más interesante es hacerlo a partir de las variables, ¿no? Porque lo mismo está sucediendo con el caso de las variables. Nosotros al estudiar a la muestra seleccionada, ¿no? De n individuos, n minúsculo individuos, y estudiar sus características, si nosotros estudiamos, por decir, una característica X, cualquiera, nosotros también tenemos una colección de n posibilidades, ¿no? Para el valor de X, considerando que esta posición de x1 o esta posición de x2 o esta posición de xn finalmente son variables aleatorias que tienen como espacio muestral, ¿no? La colección de la población. Nosotros no sabemos qué va a venir acá, qué valor tomará el x1. Sabemos qué valor puede tomar porque este es el espacio muestral, ¿no? Entonces eso hace que cada uno de estos elementos que conforman mi variable de observación, digamos, son variables aleatorias. Entonces, al final habíamos llamado que esta X va a tener un nombre muy en particular, va a ser un vector aleatorio con n elementos, ¿no? Un vector aleatorio con n elementos. Ahora, del mismo proceso de selección aleatoria que nos crea todas estas muestras posibles, sucede un aspecto bien interesante que es, si quieren, como una especie de supuesto básico, digamos, ¿no? Que cada una de estas X, entre ellas, la X1, la X2 hasta la XN, son independientes, porque el mecanismo de selección o la participación o el valor que vaya a tomar X1 con respecto a X2 no tiene ningún tipo de vínculo o relación formal, ¿no? Más que el proceso aleatorio. Si yo tomo una muestra ahora del curso, ¿no? De los 52 estudiantes que están conectados al momento, yo tomo una muestra de dos estudiantes, ¿no? Se dan cuenta, bajo el mecanismo que sea, ¿no? Bajo el mecanismo que sea, ya sea con reposición o sin reposición, imaginemos un mecanismo con reposición donde yo meto los 52 nombres en una bolsa, saco un nombre de esa bolsa y tomo la edad de esa persona, digamos, ¿no? Lo anoto, después lo vuelvo a poner a la bolsa, saco otro nombre aleatoriamente de la bolsa y lo anoto. El valor que yo
anoto de la edad, digamos, de la persona de estos dos estudiantes de la muestra, no tiene necesariamente ningún tipo de independencia, ningún valor, ¿no? Ninguna observación está alterando a la siguiente muestra, digamos, ¿no? Sus valores son independientes dado el proceso de selección, digamos, ¿no? No están condicionadas de ninguna forma. Y esa es una de las características o uno de los supuestos que aparece acá, por este mismo hecho de las tantas muestras posibles que existen, ¿no? Este X1, ¿no? Que será, si quieren, si pensamos en la variable edad, podría ser la edad que reporta el primer individuo seleccionado en la muestra. Este primer individuo seleccionado en la muestra puede ser cualquiera de los que esté en la población. Pensando en todas las muestras posibles, este X1 puede tomar cualquiera de estos valores, ¿no? Cualquiera de estos valores de la población. Lo mismo con el X2, lo mismo con el X3, hasta el XN, ¿no? Entonces, por eso un supuesto inicial de esta característica es que estos valores, ¿no? Estas variables dentro del vector aleatorio, son independientes, ¿no? La primera característica. La segunda es que están idénticamente distribuidas. Como este X es un elemento de la muestra, es el primer elemento de la muestra seleccionado de la población, ¿no? Y todos tienen exactamente la misma intención, digamos, todos provienen de la distribución que genera el espacio muestral, ¿no? Este espacio muestral. Entonces, todos tienen, por lo tanto, una distribución idéntica, digamos, ¿no? Si la variable edad, por decir, se comporta normal, es muy probable que cuando yo seleccione, ¿no? Cada una de estas X1, X2 hasta XN se comporten también como una normal, ¿no? Con los mismos parámetros. Si esta fuera una normal con media, no sé, en 20, cada una de estas X1, X2, Xn serán pues, normales con una media en 20, por ejemplo, ¿no? A eso le estamos diciendo que cada una son independientes y además están idénticamente distribuidas. Idénticamente distribuidas se refiere a que cada XY tiene exactamente la misma función de distribución, con los mismos parámetros, con sus mismos valores y sus mismos cortes, digamos, ¿no? Si dijimos que esta es una normal con media 0 y varianza 1, todos son medias 0 y varianza 1 y normales, digamos, ¿no? Dijimos que alguna de estas X se distribuye Poisson con parámetro lambda igual a 5, entonces todos son Poissones con lambda igual a 5, ¿no? Entonces estamos en ese punto, ¿no? Por el tema de las muestras aleatorias que generan estos espacios, que nos determinan este concepto de independencia por un lado, y este otro de idénticamente distribuidos, que normalmente se escribe I y D, ¿no? Independientes e idénticamente distribuidos. Esto nos facilita harto el trabajo por una sencilla razón, porque yo la distribución conjunta después la voy a poder escribir como el producto de las distribuciones marginales, ¿no? Esa es un poco la importancia de ese supuesto o ese escenario en realidad que nos deja el concepto de las muestras posibles, ¿no? Ya con eso en mente tenemos que definir algunas cosas que ya lo habíamos hecho, pero las vamos a formalizar ahora. Lo que es un parámetro, una estadística y un estimador, ¿no? Parámetro, estadística y estimador. El parámetro, ya lo habíamos dicho, lo vamos a denotar nosotros el parámetro en cualquier caso con esta letra griega que se llama tita, ¿no? Tita. Y nosotros tratamos justamente de aprender algo del universo a partir de estudiar sus características y empezar a tomar medidas, ¿no? Cuando nosotros estudiamos y calculamos medidas a nivel de la población, ¿no? Es decir, que nosotros calculamos algo en función del universo y de variables dentro de ese universo, a esto le llamamos parámetros, ¿no? A cualquier cálculo que se haga sobre la población se le conoce como parámetro. El parámetro es una constante, pues, dado un determinado tiempo, digamos. Si yo hago un censo ahora de los que están conectados al Meet, les pregunto su edad, y saco el promedio de la edad, ese valor no va a cambiar, digamos, ¿no? Porque, dado el tiempo de medición de ahora, ¿no? Es un valor fijo y además lo he calculado sobre todos los estudiantes presentes ahora, digamos, ¿no? Que se puede ser mi universo. Hay varios parámetros, ¿no? Básicamente cualquier función que uno se imagine sobre una población,
cualquier operación matemática, ¿no? Cualquier función que utilice la información del universo y de sus variables sobre el universo, esto se denomina parámetro, ¿no? Las más usuales, ¿no? Las más usuales, los más usuales de las medidas son, por un lado, el total, ¿no? El total es un parámetro bastante común, cuya definición simplemente es la sumatoria, ¿no? La sumatoria de elementos. El total se define como la sumatoria de elementos. Yo puedo querer conocer, en el caso, por ejemplo, eh, de algunas empresas, digamos, ¿no? Si yo estuviera interesado en las empresas en Bolivia, quisiera saber, en términos de sus utilidades, cuál es el total de utilidades que generan todas las empresas afiliadas a impuestos en Bolivia, digamos. Entonces, ese es un parámetro de tipo total. Lo que hace es básicamente construye las utilidades para cada empresa y después sumamos todo eso, ¿no? Sumamos todo eso. Y ese es el parámetro del total, digamos, ¿no? Que puede servir para muchas cosas. A nivel a nivel un poco más macro, pensando en economía, muchas de las variables económicas de un país están construidas en esa esencia, digamos, ¿no? Quiero conocer el total de importaciones, ¿no? Para saber los volúmenes, los valores de venta, ¿no? Todo lo que signifique sumar alguna medida de cada individuo de la población, ¿no? Sumar todas esas medidas de todos los individuos se conoce como el parámetro del total. Una que nosotros hemos visto muchas veces, ¿no? Nosotros hemos visto muchas veces, es el promedio, ¿no? Es la media o el promedio. La media en el fondo es la sumatoria de todas las observaciones, que en el fondo es un total, dividido entre la cantidad de observaciones, ¿no? En este caso n mayúscula. Esta es la media, por ejemplo. En este ejemplo que se muestra, suponemos que hay un universo con 10 números naturales, con los 10 primeros números naturales. Ese es mi universo. El total de los números naturales es simplemente sumar todos los números naturales del 1 al 10, ¿no? El resultado es 55. Otro parámetro podría ser la media. Y la media simplemente es la suma de todo esto, que era 55, dividido entre el total de observaciones, que en este caso es 10, ¿no? 55 entre 10, 5.5. Ahí tenemos dos parámetros de los más comunes. Otros parámetros pueden ser mucho más simples, ¿no? Pensando en la definición de un parámetro, que es una función del universo. Un parámetro podría ser un θ 3, por ejemplo, podría ser simplemente el máximo, ¿no? El máximo de y, el máximo de la variable de observación. El máximo de y, por ejemplo, 10, ¿no? ¿Cuál es el máximo de estos 10 números? El 10. Otra debería ser el mínimo, ¿no? Aquí hay un error, ahorita voy a corregir. El mínimo de una serie de datos, ¿no? En este caso, el mínimo entre estos 10 datos que nos han dado es el 1, ¿no? El mínimo es 1. Ahí tenemos 4 diferentes parámetros, ¿no? El total, la media, el máximo, el mínimo. Entre los más conocidos, digamos, ¿no? Entre los más conocidos. Aquí voy a aprovechar con esto. Entonces tenemos el máximo, tenemos estas otras dos medidas que es el mínimo. Entre las más conocidas, digamos. Y hay otra que nosotros vamos a empezar a ver harto en esta materia, que es una medida bien interesante, que se utiliza principalmente para sacar porcentajes, ¿ya? Es una medida exclusivamente para ver el tema de porcentajes, que en algunos casos el porcentaje está escalado de 0 a 100, ¿no? El porcentaje está escalado de 0 a 100. Lo que nosotros vamos a llamar, lo que nosotros vamos a ver, se llama proporción. Y una proporción está escalada en una escala de 0 a 1. Una proporción está escalada en una escala de 0 a 1 y si uno multiplica una proporción por 100,
tiene un porcentaje. ¿Cuál es la idea de la proporción? ¿No? ¿Cuál es la idea de la proporción? La proporción lo que explora es la presencia de alguna característica de interés, ¿no? La presencia de alguna característica de interés. Eso es lo que explora una proporción. En este ejemplo, ¿no? Uno puede hacer una transformación o puede definir una variable como una proporción como tal, pero finalmente lo que le interesa es identificar alguna característica en la población. Aquí lo que decimos, ¿no? Es posible hacer transformaciones sobre la variable y. Podemos definir una nueva variable z sobre esta variable y la podemos convertir en una variable binaria, digamos, ¿no? Una variable binaria, esta y, la vamos a convertir. Y esta variable binaria lo que va a hacer es identificar con unos a los números primos y 0 si no es primo. Estas transformaciones normalmente se conocen como la idea de dicotomizar o volver las variables binarias, ¿no? O allá la función, o encontrar una función de identificación, digamos, ¿no? Una función indicatriz, ¿no? A partir de una variable. Así se conoce esta nueva variable z a veces, ¿no? Una variable binaria, una variable dicotómica, una función indicatriz, ¿no? Bueno, más que una función, una variable indicatriz, digamos, ¿no? Que nos dice 1, la presencia de algo, 0, la ausencia, ¿no? Es como una Bernoulli finalmente, ¿no? La Bernoulli medía éxitos y fracasos, ¿no? Esta z tiene esa connotación, digamos. Del vector y, que eran 1, 2, 3 al 10, identificamos con 1, ¿no? A los números primos, 0 a los que no son primos, ¿no? Tomando como supuesto que el 1 es primo en este caso, ¿no? Entonces tenemos una nueva variable que es z, ¿no? Que identifica si el número es primo o no es primo. A partir de esta transformación yo puedo calcular algo como el promedio, por ejemplo. El promedio de z. ¿A qué ser igual el promedio de z? Por definición del promedio es la sumatoria de las observaciones, en este caso la suma de unos y ceros. Hay 5 unos, 5, sobre el total de observaciones, 10. 5 sobre 10, 0,5. El promedio de primos es de 0,5, podría decir, ¿no? En el fondo, este promedio, el promedio de números binarios, en el fondo, el promedio de números binarios, no es nada más que la definición de lo que es una proporción, ¿no? De lo que es una proporción. Cuando obtenemos la media de un vector binario, obtenemos lo que se denomina en estadística una proporción. ¿Qué es la proporción en sí misma? Es contar la cantidad de atributos, ¿no? Con la característica de interés A en este caso, digamos, con la característica de interés, contar los elementos que tienen esa característica y dividirlos entre n mayúscula, ¿no? En nuestro caso, queremos calcular la proporción de números primos, ¿no? En nuestro caso, queremos calcular la proporción de números primos. ¿Cuántos números primos hemos encontrado en este vector de datos? Está 1, 2, 3, 4, 5 números primos, ¿no? Ahí está el 5. ¿De cuántos? De 10. Entonces, por lo tanto, digamos, ¿no? Por lo tanto, podemos decir eh, el 0,5, la proporción de primos es de 0,5 en la población. Si lo multiplicamos por 100, el 50% de los números del 1 al 10 son primos, digamos, ¿no? Son primos. Algo así funcionaría. Ahora, sí, a ver, alguien ha escrito entre 4 entre 10. A ver, el 1, estamos por convención, el 1 estamos diciendo que es primo, el 2 es primo, el 3 es primo, ahí tenemos 3. El 4 no es primo, el 5 es primo, ahí tenemos 4 números primos, el 6 no es primo, el 7 es primo, ahí tenemos los 5, ¿no? Los 5 números primos en esta serie de datos. Entonces tengo 5 números primos respecto a los 10 números que estoy observando. Entonces, entre el 1 y el 10, el 50% de los números son primos. Eso es lo que estamos poniendo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí la idea de la proporción?
A ver, la proporción finalmente es eso, ¿no? Es alguna característica de interés, digamos, ¿no? Y sacarle esa característica de interés uno al resto cero y después sacar un promedio. En el fondo es eso. Por ejemplo, ¿no? Actualmente están conectados 60 estudiantes, ¿no? Sin contarme a mí y sin contar lo que estoy compartiendo en la pantalla, ¿no? Hay 60 estudiantes. Si yo les pido eh, que calculen la proporción de mujeres actualmente en la sala, ¿cuántos serán? Bueno, acaban de ser 59, ¿no? A ver, como un ejercicio bien rápido, quisiera que ustedes calculen la proporción de mujeres en el curso, ¿no? Ya, ¿cuánto será, pero, no? Gabriel dice el número de mujeres sobre 62, ¿no? Entonces, ¿cuántas chicas o cuántas mujeres habrán en el curso actualmente, en la sesión? A ver, ¿alguien puede contar? Ya son 59, digamos, ¿no? Pensaremos cuántas mujeres hay, digamos, ¿no? Y después lo dividimos entre el total. A ver, vayan contando y poniendo el número. Va a variar, digamos, no es exacto, pero vas a tener una idea de la proporción al menos, ¿no? Adelante. Pensaremos que hay una especie de acuerdo, digamos, igual es un ejercicio. 11, ¿no? Jesús, Jaime y, bueno, José Luis, Jaime y Jesús concuerdan que hay 11 mujeres. Entonces, la proporción hemos dicho que son finalmente 11 mujeres dividido entre la cantidad de personas, ¿no? Que pensemos que eran 60 antes, ¿no? Ahorita ha subido uno. El resultado sería 0,1833, ¿no? 0,1833. Esa es la proporción de mujeres actualmente en el curso. Si esto yo lo multiplico por 100, eso siempre es un porcentaje, ¿no? El 18% de los 18,3% de las personas en el curso son mujeres, digamos, ¿no? De los que están conectados actualmente. Esa es mi población, ¿no? Esa es mi población, los que están conectados actualmente. ¿No? Eso se puede leer de muchas formas, ¿no? 18, de cada 100 personas, 18 son mujeres, digamos, ¿no? Más o menos, 18,3. Esa es la idea de una proporción, ¿no? Esa es la idea de una proporción. Es otra de las estadísticas que vamos a ir nosotros mirando. Después hay un par más, ¿no? Hay un par más. Hay un par más antes de dar la siguiente definición. Este era nuestro TITA 5. Vamos a ver a otro parámetro de interés que nace también un poco ya de la unión de estas medidas, ya de la unión de estas medidas. Por ejemplo, hay otro parámetro que vamos a ver nosotros más adelante en los diferentes temas, que es la diferencia de medias. Es la diferencia de medias. Ese es otro parámetro, otra medida de interés que existe, ¿no? La diferencia de medias. Y como su nombre indica, ¿no? La diferencia de medias simplemente vamos a poner eh, como un indicador, ¿no? Como un tita 6, digamos, para hacer la introducción, como un tita 6. La diferencia de medias, que sería la media de algo, ¿no? La media de una variable x, ¿no? La media de una variable x, por decir, versus, ¿no? La media de una variable y, por ejemplo, ¿no? Es un promedio restado otro promedio. Esa es un poco la idea. Un promedio restado otro promedio. Por
por ejemplo, ¿no? La diferencia de medias asume, ¿no? Asume que tenemos a dos poblaciones, ¿no? Es una de las características de la diferencia de medias. Asume que tenemos a dos poblaciones de interés, de interés, dos poblaciones de interés. Estas poblaciones, por ejemplo, estas poblaciones, por ejemplo, micrófono abierto, no pueden apagar, por favor, hay un poco de interferencia. Ya, gracias. Entonces, en el caso de la diferencia de medias, ¿no? Que es otro parámetro que nosotros vamos a ir viendo, asume que tenemos a dos poblaciones de interés, ¿no? A dos poblaciones de interés, de tamaño, podemos decir, ¿no? De tamaño n, por decir, ¿no? De tamaño n1, primera población, y n2, digamos, ¿no? De tamaño n1 y n2. Esto incluso lo podemos cambiar como la población 1, digamos la media de la población 1 versus la media de la población 2, por ejemplo, mu1 menos mu2. Asume que tenemos a dos poblaciones de interés de tamaño n1 y n2. Esta es otra medida de interés, digamos, ¿no? Yo puedo tener a dos poblaciones de interés como la población de hombres y la población de mujeres. Tengo dos universos de interés, hombres y mujeres. Y quisiera comparar la diferencia en salario que tienen estas dos poblaciones. Entonces, sobre la población de hombres saco el promedio de salario, sobre la población de mujeres saco el promedio de salario y hago una diferencia. A ese parámetro se conoce como la diferencia de medias, ¿no? Como una diferencia de medias. Este es uno que vale la pena hacer la presentación ahora. Y hay otro más, ¿no? Que se llama la diferencia de proporciones, ¿no? La diferencia de proporciones. Misma idea, asume que tenemos a dos poblaciones de interés de tamaño N1 y N2, ¿no? Esta otra medida, ¿no? Esta otra medida que es la diferencia de proporciones, lo que hace es diferenciar las proporciones, ¿no? Vamos a tener aquí otro parámetro que podría ser este θ 7. Finalmente es una diferencia de proporciones, ¿no? Que sería, si quieren, la proporción de la población 1 menos la proporción de la población 2, menos la proporción de la población 2. Este indicador igual se utiliza a veces para hacer algunas comparaciones interesantes, para ver si existe el mismo comportamiento. Por ejemplo, existen dos paralelos de la materia, ¿no? De estadística 2 hay dos paralelos, podemos llamar el paralelo 1 y el paralelo 2. Esta proporción puede ser la cantidad de estudiantes aprobados, ¿no? O la proporción de estudiantes aprobados el anterior semestre, digamos, ¿no? Se construiría como la cantidad de inscritos y contaríamos a todos los aprobados en el paralelo 1 versus el paralelo 2, ¿no? Y esa medida, ¿no? Nos interesaría estudiar a veces, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Para ver si ambos paralelos el comportamiento de aprobación es similar, uno esperaría que esta diferencia sea muy cercana a cero. Y si no es cero, la intensidad de esta diferencia, ¿no? La magnitud de esa diferencia, nos podrían estar revelando características del paralelo 1 o del paralelo 2, digamos, ¿no? Por alguna razón hay más aprobados en el paralelo 1 que en el 2, digamos, ¿no? O si son exactamente iguales, entonces habría que ver, ¿no? A qué puede deberse eso, y ya eso puede generar preguntas de investigación, ¿no? Para monitorear estos temas, ¿no? Entonces, hay varias de esas características que justamente son parámetros, ¿no? Estas son las que vamos nosotros a estudiar, ¿no? Vamos a estudiar el promedio, la proporción, la diferencia de promedios o la diferencia de medias y la diferencia de proporciones, ¿no?
Hay otros, obviamente, ¿no? Que son más extraños, un poco menos usuales, ¿no? Tal como, eh, tal como el mínimo, el máximo, la mediana, las medias cuadráticas, armónicas, y la razón, ¿no? Que son otro tipo de parámetros que se utilizan a veces en estadística, pero no son tan usuales, digamos. En nuestro caso no las vamos a ver, ¿no? Pero siguen teniendo la misma lógica, ¿no? Entonces, lo importante acá es recordar que es un parámetro y que como los que les he mencionado. Ya. ¿Hasta acá alguna pregunta, comentario? ¿Todo bien? Ya. Entonces, si no hay consultas, vamos a las otras dos definiciones. Lo que es una estadística, ¿no? La definición de una estadística. Hay una, eh, hay una corriente por los diferentes nombres que le dan a los valores en estadística que a veces puede llegar a confundir, digamos, ¿no? ¿Qué es estadística? No es, puede decir, es una área dentro de la matemática y todo lo demás, pero en este campo de las muestras, ¿no? En esta idea de las muestras y en, el proceso, en estos procesos de inferencia, la estadística para nosotros, ¿no? Una estadística como tal, no es nada más que una función sobre la muestra, ¿no? Una estadística no es nada más que una función sobre la muestra. Si nosotros aplicamos una función sobre una muestra dada, a eso se le llama estadística. Esto es una estadística, una función sobre la muestra. Por convención, digamos, ¿no? No es tan común, es un término más técnico, ¿no? No es tan común en el en la conversación diaria, digamos, pero es una definición importante porque cualquier cálculo sobre la muestra es una estadística, pero hay ciertas estadísticas que son pues, más importantes que otras. Y eso es lo que sigue a continuación, que es nuestra definición de un estimador. ¿Qué es la definición de un estimador? El estimador, para empezar, un estimador es una estadística, porque es una función que se calcula a partir de la muestra. Un estimador, para empezar, es una estadística. La particularidad de esta estadística, ¿no? Por eso se llama estimador, es que la función que establece, ¿no? La función que establece, tiene como principal objetivo estimar o aproximarse, ¿no? Aproximarse, adivinar, si quieren, ¿no? Entre comillas podría ser, el valor de un parámetro. Su objetivo principal es acercarse, aproximar lo más posible al valor de un parámetro. Por eso que este se llama estimador, ¿no? No cualquier estadística es un estimador. El estimador, por esencia, tiene la intención de acercarse a un parámetro. Tiene la intención de acercarse a un parámetro. Ese es un, ese es un estimador. Entonces, el estimador es una función sobre la muestra que trata de acercarse a algún parámetro. Sobre la muestra que trata de acercarse a algún parámetro. ¿Sí? ¿Queda claro las definiciones de los tres? ¿Alguien no diferencia tal vez todavía? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguien que comente algo? ¿Todo bien? Ya, voy a asumir que sí. Entonces ahí es parámetro,
estadística y un estimador. Ahora, lo más complejo en algunos casos es plantear un buen estimador, ¿no? Un buen estimador para un parámetro. Y en esa misma idea, ¿no? En esa misma idea, no todos los parámetros, ¿no? No todos los, bueno, no existe un solo estimador para algún parámetro. Depende mucho de la creatividad de quien esté haciendo eso o de alguna referencia teórica, digamos, ¿no? No todos los, no todos los parámetros siempre son, eh, perdón, no todos los estimadores son únicos, ¿no? Un parámetro puede tener más de un estimador eh, y entre los estimadores pueden haber algunos buenos o malos estimadores. Lo que hay que trabajar es cómo identificar un buen estimador, ¿no? Es lo que hay que hacer un poco. A ver, en este punto están en los apuntes un pequeño ejemplo, ¿no? Donde poníamos, ¿no? Que se toma una muestra de este grupo de 10 números, de los 10 primeros números. Tomamos una muestra de tamaño 4, de las 210 muestras posibles que hay, digamos, o nos imaginemos que salen estas dos muestras de los números primos. Esta es una de las muestras y esta era otra de las muestras, ¿no? La pregunta es, por ejemplo, el parámetro del total, ¿no? El parámetro del total era de 55. La suma de los 10 números, la suma de los 10 números, de los 10 primeros números naturales es 55. ¿Cómo yo me acerco a ese 55? ¿No? La pregunta era, aquí lo vamos a hacer en el ERE. Si yo tengo un universo si yo tengo un universo, ¿no? Unas variables dentro del universo con números del 1 al 10. ¿No? Ese es mi universo, los números del 1 al 10. Un parámetro es la suma, un parámetro de estos pueden ser la suma de esos 10 números naturales, ¿no? La suma del 1 al 10, digamos. Suma, ¿no? La suma del 1 al 10, ¿no? Que era 55. Dice, ¿qué tal si yo tomo una muestra de esta población? ¿Qué tal si yo tomo una muestra de esta población? Digamos que las muestras que me salen es esta por un lado, el 8137. Esta es una de las muestras, perdón, a ver, vamos a poner. Esta va a ser la muestra 1. La muestra 1 podría ser fácilmente esta es la muestra 1, 8137. Y nuestra muestra 2 es esta otra, la 8265. Podemos estudiar otras, pero nos quedemos con estas. Y nuestra segunda muestra, por ejemplo, es esta, ¿no? Tenemos la población, tenemos la muestra 1, la muestra 2. La muestra 1 y la muestra 2 es esta. Ahora sí. Tenemos la población, el universo, la variable X. Tenemos la muestra 1, la muestra 2 y el parámetro de interés, ¿no? Que es la suma de los números, la suma de X, ¿no? La suma de los 10 números naturales, 55. La pregunta hacia ustedes es, ¿cómo, ¿no? Con la información que tenemos acá, ¿no? ¿Cómo yo me puedo acercar al 55 de la mejor forma, utilizando estas dos muestras, ¿no? Haciendo alguna función sobre las dos muestras, ¿no? Para acercarme al 55. Multiplico estas y eso será, me acercaré al 55. ¿No? ¿Qué funciones yo puedo aplicar sobre la muestra para acercarme al 55? Porque en definiciones es un estimador. Una función sobre la muestra que trata de acercarse al parámetro. ¿Qué funciones podemos aplicar sobre estos números para acercarnos al 55? Y ese es un posible estimador. Tenemos, al menos, tenemos como información la muestra, ¿no? Que son estas dos posibles muestras de las 210 que hay.
Y otra información que tenemos es el tamaño, ¿no? Sabemos que hay 10 unidades en la población y hay 4 unidades en la muestra. Esa es la información que tenemos. ¿Qué función ustedes podrían proponer que se deba aplicar sobre estos números, ¿no? Sobre cualquiera de estos números, de tal forma que me acerque al 55? A ver, ahí los dejo pensar y si pueden calcularlo, digamos, ¿no? Sería interesante. Porque bueno, la misma pregunta les he hecho a sus compañeros el pasado semestre, ellos me han dado algunas opciones. La idea es que vayamos mirando qué alternativas hay, pero el ejercicio es ese, ¿no? Para crear un estimador tenemos que pasar por esa pregunta, ¿no? Aquí es teórico, porque tenemos acceso al 55. En la práctica no tenemos acceso a este 55, porque si no, no sería necesario estudiar una muestra, ¿no? Entonces, en el fondo, la estadística trata de hacer esto, ¿no? ¿Qué función yo podría aplicar sobre esta muestra para acercarme al 55? Hoy les doy unos 5 minutitos para que vayan pensando y vayan poniendo, digamos, en el chat, si pueden, digamos, postular alguna función, cualquiera, ¿no? Hay que multiplicar, ¿no? Hay que sacar logaritmo a cada una de estas y hay que sumar, digamos, ¿no? Cualquier función que les parezca un camino para llegar al 55, ¿no? Cada uno de estos hay que elevar al cuadrado y después hay que sumarlo, digamos, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? La idea es que tratemos de acercarnos con esa función al 55. A ver, vayan viendo cómo podemos hacer eso. Unos 5 minutitos para esa actividad. ¿Qué tal? ¿Qué alternativas se les ocurren para aproximar al 55 utilizando? ¿Qué alternativas? ¿Qué tal? ¿Qué alternativas se les ocurren para utilizar estos números para acercarnos al 55? ¿Alguien se anima a dar algún candidato? Ahí Gabriel dice, a ver, aquí vamos a poner, Gabriel dice una alternativa interesante, lo voy a poner acá, para estimar al total. Finalmente lo que yo quiero es estimar al total, ¿no ven? Y entonces al estimador, bueno, al parámetro que es θ le voy a poner un sombrerito, digamos, ¿no? A ese le vamos a llamar siempre estimador, no con un sombrerito. Este es un estimador. Este es el estimador del total, digamos, ¿no? Este finalmente lo que queremos hacer es al total de los datos estimarlo, digamos, ¿no? Al total le ponemos un sombrerito, este sería el total de Y, digamos, ¿no? De la cantidad de números que tenemos. Su compañero Gabriel dice, una alternativa sería, por ejemplo, ¿qué tal si nosotros sumamos todos los números que están en la muestra? ¿No? Sumamos los números que están en la muestra, sumamos los diferentes números en la muestra, los elevamos al cuadrado, ¿no? Sumamos, no, sumamos toda la suma, ¿no? A ver, por si entiendo, Gabriel, la idea es, sumamos todos los números, los elevamos al cuadrado y eso lo dividimos entre 2 y ese es un estimador del total, ¿no? Puede funcionar, eso puede funcionar, dice, ¿no? Gabriel, este podría ser un estimador del total, dice. Vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Lo que dice es, por ejemplo, con el S1. Sumamos S1, ¿no? Sumamos S1, la suma es 19, eso lo elevamos al cuadrado, 361, y esto lo dividimos entre 2. Ese resultado, por ejemplo, da 180 sobre el S1. Sobre el S2 nos da 220. ¿No? Si sumamos cada uno de los datos, ¿no? La sumatoria de los datos se lo da al cuadrado sobre 2. En ambos casos nos da 180 y el otro caso nos da 220. ¿No? Está un poco lejos del valor que queremos estimar. Pero no es un estimador, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, ese es mi estimador del total, ¿no? Pero en la práctica está muy lejos, ¿no? En realidad, del valor original, ¿no? Ahí Rodrigo dice sumar S1, luego multiplicar por 4 y restar S2. En realidad es sobre una muestra, ¿no? Es hacer la función sobre esta muestra o hacer una función sobre esta muestra. Y debería funcionar, digamos.
una alternativa a lo que Rodrigo dice, digamos, podría ser sumar ese uno, digamos. ¿No? Podemos sumar los resultados de ese uno, 19. Ese resultado lo multiplicamos por 4, ¿no? 76. 76, por ejemplo, este podría ser un estimador del total, digamos, ¿no? 76, se acerca algo al 55, pero este otro estimador, digamos, que podría ser una alternativa, es la sumatoria de los datos de la muestra multiplicado por n minúscula, digamos, ¿no? Es otra alternativa. Samuel dice, cada elemento multiplicarlo por 10 sobre 4 y sumarlo todo. 10 es el tamaño de la población y 4 es el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, a ver, para, para ir redondeando las posibilidades, uno de sus compañeros decía, este es un posible estimador. Le voy a llamar tita, ya, le voy a llamar tita 1. Tita 1. Ahorita voy a renovar los otros. Este es un tita 1 posible. Un tita 2, que su compañero dice, sería un tita 2, por ejemplo. Sombrero, ¿no? Sombrero de tita 2. En una alternativa sería igual, ¿no? Hacer la suma sobre la muestra. Voy a hacer la sumatoria sobre la muestra de los distintos datos de los y sub i, y a toda esta suma le voy a multiplicar por n, digamos, ¿no? Será otra alternativa que sus compañeros ponían. Y otra alternativa que su compañero pone ahora, le vamos a llamar ese un tita 3. Un tita 3. ¿Qué tal si a cada elemento de la muestra dice multiplicarlo por 10 sobre 4, donde 10 es el tamaño de la población y 4 es el tamaño de la muestra? Lo que dice en el fondo es algo así, ¿no? Multiplicar esto por n grande y n chiquita, ¿no? N, multiplicar a cada elemento de la población y restarlo, ¿no? Eso en el fondo es hacer algo más o menos así, ¿no? La sumatoria sobre la muestra sub i, ¿no? Sería algo de este estilo. Sería algo de este estilo, ¿no? Lo que dice su compañero. Que en el fondo, ¿no? Que en el fondo, si se dan cuenta, en este caso en particular, si esto yo lo encierro de esta forma, ¿no? La sumatoria de los elementos que están en la muestra, dividido entre el tamaño de la muestra, es ese ¿qué estimador es? O, bueno, ¿qué función es esa? Es la media muestral, ¿no ven? Si yo sumo los datos de la muestra y le divido entre el total de la muestra, la media muestral, por ejemplo. Eso es lo que su compañero Roy dice, ¿no? Bastaría, su compañero Roy dice, con multiplicar 10, que es el tamaño de la población, por la media, ¿no? Por la media, en este caso, por la media, de Y, digamos, ¿no? La media muestral de Y. Que es equivalente a este tita 3 por si acaso, ¿no? Es equivalente. Porque la sumatoria de los Y sobre la muestra, sobre el tamaño de la muestra, es simplemente la media muestral, ¿no? Ahí tenemos tres candidatos, ¿no? Tres candidatos que podrían ser estimadores con la idea nuevamente es, utilizando el S1, utilizando el S2, nos acerquemos a la sumatoria de todos los datos, ¿no? Que era 57. Para el tita 1 hemos visto que es un poco complicado porque es la sumatoria de S1 elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 2. Todo esto dividido entre 2. Tal vez para corregir esto uno podría decir, ¿qué tal si lo divido entre 4? Tal vez entre 5, me estoy acercando, tal vez entre 6. Mira, ya estoy más cerca del 55, entre 7. Puede ser 6 o 7, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué 6 y por qué 7?
estoy poniendo al azar, digamos, ¿no? Uno podría decir, bueno, ya lo dejaré por decir entre 6, ¿no? Para ver, entre 6 suma 60, si pruebo con el S2, suma 73, creo que es con el 7 nomás. Entonces, le cuesta, digamos, ¿no? A este estimador le cuesta llegar al 55. Tal vez si esto lo pongo entre 7, los números elevados al cuadrado, dividido entre 7 puede ser una alternativa, porque parece que se acerca al 55. ¿No? Una alternativa podría ser, ¿no? Lo divido entre 7. Para la muestra S2 es 63, para la muestra S1 es 51. Que están nomás cerca del 55, son buenos estimadores, digamos, ¿no? ¿De dónde ha salido el 7? Pues, hemos calculado, digamos, ¿no? No hay una explicación muy técnica de eso, ¿no? En el segundo caso, su compañero dice, el tamaño de la muestra, que es 4, le multiplicaremos por la suma de las y sub i, digamos, de las muestras. Este sería en el primer caso y este sería en el segundo caso, 76, 84. ¿Cómo podemos calibrar esto para que se acerque al 55? Podemos pensar en ambos casos, hay que restarle, parece, unos 20, digamos, ¿no? ¿Qué tal si esto le restamos unos 20? Allá, le restamos unos 30 puntos. Ah, al otro, al S1, también le podemos restar 30 puntos, 54 y 46, por ejemplo, ¿no? 54 y 46. Parecería que se acercan, digamos, ¿no? Tal vez si le resto un poquito menos, tal vez le resto 25. Tengo 51 en el segundo caso. Por ejemplo, restándole 25 a ambos, 51, 59, ¿no? Que más o menos se acerca. Para mejorar esta estimación, uno podría decir, bueno, a la suma de la muestra le multiplico por 4, es el tamaño de la muestra, y a esto le resto menos 25, ¿no? A esto le resto menos 25. Y con esto tengo un estimador cercano al total. En el primer caso 51, en el segundo caso 59. Puede ser un estimador interesante del total. Y sus compañeros Samuel y Roy al final dicen, bueno, una opción es sacar la media a ambos datos y multiplicarlo por el tamaño de la población. ¿No? Ese es el fondo este estimador. Ese estimador lo que dice es hay que sacar la media, min, de la muestra. S1, por ejemplo, ¿no? Es la muestra de S1 y esto lo multiplicamos por la población, 10. En el primer caso nos da 47,5. En el segundo caso, con la S2 nos da 52,5. Sí, ¿no? Parece funcionar porque ambos casos se están acercando al 55. No serán los mejores, digamos, pero se están acercando. Entonces, en este punto no hay un solo estimador del total, ¿no? Puede pasar mucho por proponer alguno. No estamos proponiendo muy ad hoc, digamos, acá o puede ser o puede ser, o lo que son lo anterior sus compañeros habían dicho. Alguien decía, por ejemplo, como un tita 4, voy a poner acá, lo que hemos comentado algunos. Podría ser, por ejemplo, la sumatoria de los valores en la muestra, ¿no? Que no es del todo bueno, digamos, ¿no? Por ejemplo, este tipo 4 no es del todo bueno porque dice un estimador podría ser la suma simplemente de la muestra, ¿no? La suma simplemente de la muestra. La suma de la muestra 1 es 19, la suma de la muestra 2 es 21, ¿no? Se alejan mucho del valor que estoy buscando, que es 55. Tiene sus problemas este tipo 4, por ejemplo, ¿no? Y ahí lo que poníamos anterior, ¿no? Para el estimador, para un caso es 19, para el otro es 21. Y algunos de sus compañeros, como un digamos, aquí 5, decía, una alternativa sería hacer la productoria de las yes, ¿no? Hacer la productoria de los cuatro datos, ¿no? La productoria del primero es 168, por ejemplo, y la productoria de la segunda es 480, ¿sí? A ver, 8 por 2 por 6, 5, ¿sí, no? 480. Es un estimador también, ¿no? Igual no es muy eficiente. Habría que ver unas otras formas de corregirlo. Entonces la idea es proponer alguno que se acerque, ¿no?
Ahí a alguien se le ocurría la anterior. Se puede corregir esa de la productoria dividiendo entre 3, por ejemplo, ¿no? Dividiéndolo entre 3. Entonces a la productoria de S1 lo dividimos entre 3 y tal vez nos acercamos, ¿no? La productoria de S2 lo dividimos entre 3 y tampoco, ¿no? ¿no? No funciona tan bien tampoco. Para la muestra 1 está funcionando, pero para la muestra 2 no tan bien. A ver, ahí Jesús dice, ¿qué tal si sacamos la mediana y la multiplicamos por n? Digamos, ese podría ser otro tita, ¿no? Entonces, a ver, hasta acá se entiende que finalmente pueden ser muchos, ¿no? Pueden ser muchos los valores que aparezcan. Aquí tenemos un tita 6, voy poniendo acá varios de estos, un tita 7, que alguien decía la sumatoria de los y al cuadrado dividido entre 2. Ahí teníamos valores, tita 8. Bueno, este tita 8 en realidad ya lo hemos puesto arriba. Esto lo voy a... Eh, bueno, este tita 8 es justamente el tamaño de la población multiplicado por la media, por ejemplo. Este es el tita 8, ¿no? Este ya lo tenemos arriba, así que para este tita 8 voy a aprovechar lo que el compañero dice, ¿no? Otro estimador posible, por ejemplo, sería... otro estimador posible sería a la n, ¿no? A la n yo le multiplico por la mediana. Lo que su compañero dice es n multiplicado por la mediana de los datos, ¿no? O si no, lo voy a poner así. Mediana de los datos, digamos, ¿no? Esa sería otra alternativa. N multiplicado por la mediana de los datos. En nuestros casos, puedo sacar la mediana de S1, que es 5 multiplicado por N. 50, por ejemplo, en el primer caso. En el segundo caso, la mediana de S2 por 10, 55. Entonces, tampoco está mal, ¿no? Porque su compañero Jesús que dice la mediana es una alternativa, ¿no? Una alternativa funcional. En el caso de Gabriel, igual ya la tenemos acá, por acaso, que justo lo que dices, esta es la sumatoria de las y al cuadrado sobre 2, ¿no? Sería esta ecuación. Entonces, como ven, hay varias alternativas, no hay solo una. No hay solo una. Ahora, la siguiente pregunta es, pues, ¿cuál es la mejor, digamos? ¿No? ¿Cuál es la mejor? ¿Y cómo evaluamos cuál de estas es la mejor? Porque ahora estamos probando este ejercicio de todas estas funciones eh, sobre dos muestras, ¿no? Uno esperaría que esto suceda, ¿no? Nosotros deberíamos tratar de hacer este ejercicio sobre las 210 muestras posibles, ¿no? A cada una de estas muestras posibles yo le debería poder calcular estos 8 estimadores y estudiar el comportamiento de esos 8 estimadores, mirar cuál tiene un mejor comportamiento, por ejemplo, ¿no? Pasa un poco los siguientes pasos por hacer algo así, ¿no? Que sería un camino, ¿no? Pero nuevamente la idea es que no hay un solo estimador, hay estimadores. Voy a irme aquí. No pueden haber múltiples estimadores. Ya, entonces con eso nos vamos al concepto que nos interesa, que es la distribución muestral, ¿no? Más adelante vamos a contestar cuál de esos será el mejor. Por el momento la idea es entender que el estimador trata de acercarse al valor, ¿no? Trata de acercarse al valor. Y se está grabando la clase. Melissa, se está grabando. Entonces, ya estamos en condiciones un poco de hablar de lo que es una distribución muestral, ¿no? Ya estamos en condiciones de hablar de lo que es una distribución muestral. Tal vez a ver cuánto de esto nos compete. Si nos podemos saltar algunas cosas. Ya, nos quedamos más.
Ya, entonces, ¿a qué nos debería llevar lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Nosotros, al proponer esto, ¿no? Al proponer estos distintos estimadores, ¿no? Al proponer que ustedes han ido proponiendo y sus compañeros del anterior, eh, realmente hay varias posibilidades, ¿no? ¿Ve? Este tita 8 es una opción, este tita 7, tita 6, ¿no? Hay diferentes opciones para hacer esta estimación, ¿no? Ahora, cada uno de estos estimadores, ¿no? Cada uno de estos estimadores, en el fondo, ¿no? En el fondo, son variables aleatorias. Esta es una variable aleatoria, cada uno de los estimadores que ustedes han propuesto son variables aleatorias. Voy a quedar en estos tres que eran los iniciales, ¿no? Cada una de estas son variables aleatorias. En el sentido de que dependen, ¿no? Dependen mucho de la muestra que se vaya a obtener, ¿no? Y recuerden que la muestra en este caso, ¿no? El conjunto S, es un conjunto de posibles resultados, es un conjunto de posibles muestras. Entonces, esto, si bien es cierto, es una función, la sumatoria va sobre S, y S puede tomar muchos valores, ¿no? Todas las posibles muestras pueden ser S, ¿no? Todas las posibles muestras son justamente acá, digamos, ¿no? Las 240 muestras posibles de este ejercicio, las 210, perdón, cada una de estas es un conjunto posible, ¿no? Una S posible. Cuando veíamos esto del combine, digamos, ¿no? Cada una de estas es una muestra posible. Lo que hace es lo que yo tengo acá en esta fórmula, en cualquiera de estas tres, la hace única, digamos. Bueno, no la hace única, sino planteo. Cada uno de estos estimadores son variables aleatorias, ¿no? Son variables aleatorias que se calculan de todas las muestras posibles que uno pueda tener, ¿no? De todas las muestras posibles que uno pueda tener. Por lo tanto, ¿no? Cuando yo obtengo una sola muestra, ¿no? Cuando yo obtengo una sola muestra y la evalúo en esta función, esta ya es una estimación, ¿no? Es una estimación porque estoy utilizando una muestra que ya he obtenido y estoy haciendo la estimación, que es muy distinto a un estimador, ¿no? El estimador como tal es la función, ¿no? La función que debería adaptarse a cualquier muestra posible. Y es una variable aleatoria por definición, este estimador. Mientras que una estimación es la evaluación de la función dada una muestra, cualquiera de las que puedan lograr, ¿no? Esa es una estimación. Por lo tanto, estos tita 1, tita 2, tita 3, cada uno de esos estimadores es una variable aleatoria. Es una variable aleatoria. Y como variable aleatoria, ¿no? Como variable aleatoria, es una variable aleatoria ¿de qué? De las variables aleatorias que entran en su forma, digamos. Por ejemplo, este tita 2 es una variable aleatoria que la forman otras variables aleatorias. La suma de aleatorias, por ejemplo, en esta definición. Esta de acá, ¿no? Esta es una variable aleatoria que en su forma es una constante n sobre n multiplicado por la sumatoria de n minúscula variables aleatorias, porque cada una de estas yesis igual son variables aleatorias, digamos, ¿no? Entonces, según el parámetro, según que yo, ¿no? Por ejemplo, esta, se está creando un set de posibles resultados dadas las muestras posibles que existan, ¿no? Eso está conformando la distribución muestral, ¿no? La distribución muestral para el tita 3, digamos, ¿no? La distribución muestral para el tita 3. Y entrando de manera muy formal, ¿no? Recordar que una estadística es una función sobre la muestra y sobre los valores que toman las variables aleatorias vinculadas a esta, ¿no? Como la estadística es una función sobre las muestras, ¿no? Lo que hemos dicho, como las estadísticas es una función sobre las muestras aleatorias, sobre las muestras posibles, las evaluaciones que se realizan para cada una de las muestras posibles, ¿no? Estas son en realidad las estimaciones, ¿no? Las estimaciones, ¿no? Las evaluaciones que se realizan para las muestras posibles, solemos llamar la estimación, ¿no? Las estimaciones,
llaman lo que va a distribución muestral. A eso le vamos a llamar una distribución muestral, ¿no? A evaluar cada una de las muestras posibles sobre el parámetro, sobre el estimador que estamos definiendo. Sobre el estimador que estamos definiendo. En nuestro caso de los 10 numeritos, estas son todas las muestras posibles, las 210 muestras posibles de tamaño 4. Si mi estimador, por ejemplo, fuera alguno de los que hemos ido definiendo arriba, ¿no? Uno decía, un estimador podría ser la mediana multiplicado por n, ¿no? La mediana multiplicado por n. Este es un estimador para el total, decía. Entonces, ¿nosotros qué haríamos? Este es el conjunto de todas las muestras posibles. Digamos. Este SS es el conjunto de todas las muestras posibles. ¿Qué tal si nosotros, sobre este conjunto de todas las muestras posibles, aplicamos el estimador que su compañero, ¿no? Que es sacarle la mediana a cada una de las muestras posibles? A este SS, en cada columna le voy a sacar la mediana. Ahí están las medianas de los 210 muestras posibles, ¿no? ¿Qué tal si nosotros le sacamos la mediana a todas las 210 muestras posibles? Y a cada una de esas medianas le multiplicamos por n, ¿no? Ese es el estimador que su compañero ha propuesto, ¿no? Jesús Bryan. N en este caso vale 10. Entonces a cada muestra posible le sacamos la mediana y le multiplicamos por 10. Los posibles resultados son todos estos, ¿no? Todos estos son los posibles resultados. Como ven, según la muestra, el valor varía. En algunos casos el valor es el mismo, en otras muestras es otro valor, ¿no? Entonces es diferente. Otro estimador que decían era, ¿qué tal si sacamos la media y le multiplicamos por 10? ¿No? Este era el otro estimador que uno de sus compañeros decía, ¿no? Le sacamos a cada muestra la media y le multiplicamos por 10. Este es el resultado en ese caso, ¿no? Otros 210 valores. Tengo, por ejemplo, dos resultados de dos estimadores distintos. Este es para la mediana multiplicada por 10 y este es para la media multiplicada por 10. Esto, ¿no? El comportamiento de estos números, ¿no? El estudio de todo esto se conoce como la distribución muestral. Muestral para el estimador del total, como la media multiplicada por 10, digamos. Y esta sería la distribución muestral para la estimación del total, teniendo como estimador la mediana multiplicado por 10. Estudiar estos dos conjuntos es justamente lo que nos interesa ahora, ¿no? En esta parte de distribuciones muestrales. Esto es para dos estimadores, ¿no? Tenemos 8 distintos estimadores que van a crear 8 distintos conjuntos. El paso que nos interesa es estudiar estas distribuciones muestrales posibles, ¿no? Bueno, esta distribución muestral con todos sus valores posibles como tal. Esta es justamente la idea, ¿no? Ahí simplemente como para recordar, si estimamos, por ejemplo, si estamos interesados en el parámetro del total, nosotros quisiéramos, voy a volver acá, si nosotros estamos interesados en el parámetro del total, un posible estimador podría ser justamente eso, ¿no? Es la media muestral multiplicado por n o la sumatoria de los datos en la muestra multiplicado por n sobre n, ¿no? Que era lo que algunos compañeros decían. Este podría ser un estimador, ¿no? Este tita es una estadística sobre las muestras aleatorias, por lo tanto podemos decir que existe una distribución de probabilidad para este estimador. A esa distribución de probabilidad se conoce como la distribución muestral. En nuestro caso de los números primos, es esto. Esta de acá es la distribución de este estimador, ¿no? De este estimador. A eso se conoce como diseño muestral. Diseño muestral. Otro ejemplo práctico bastante sencillo, donde suponemos una población muy más pequeñita, que es el total de ingresos, ¿no? Que son los ingresos de las personas, 6 personas. Tomamos una muestra de tamaño 6 y definimos el estimador para la media y el estimador para el total.
y la idea es construir la distribución muestral y después calcular su esperanza y su varianza, por ejemplo, ¿no? Que esto sería un poco lo novedoso, digamos, lo nuevo. Entonces ahorita podemos hacer eso igual con el caso de los primos o con este mismo escenario, digamos, ¿no? Para mostrarles algunas cosas interesantes. Ya. Entonces, simplemente como para seguir con este ejemplo, de los números primos, los ingresos es bien parecido, solamente es más chiquitito. Para seguir con este ejemplo de los números primos, tengo dos tipos de estimadores. El estimador basado en el total como la media por 10, el estimador que es la mediana por 10, ¿no? El otro estimador que era la mediana por 10. Tengo esos dos estimadores. Entonces, un estimador es la media por 10, este lo podemos llamar E1, ese era nuestro primer estimador. Y tengo otro estimador que es justamente la mediana por 10. Tengo esos dos estimadores. Estimador 1, estimador 2 y sus distribuciones muestrales. Estas son sus distribuciones muestrales. ¿Qué nos interesa en el fondo? Estudiar las propiedades de esta distribución muestral. Y en este punto simplemente volvemos a estadística 1. Como esta es la distribución muestral de E2, ¿no? O de E1 en el otro caso, es como tener una serie de datos y a partir de tenemos que armar sus tablas de probabilidad o como es una variable aleatoria finalmente, dar sus propiedades en cuanto a como variables aleatorias, por ejemplo. ¿Qué tal si del E2, ¿no? Que es este, del E2, yo quiero sacar su esperanza, ¿no? Su esperanza matemática. La esperanza matemática, por definición, ¿qué es? Es el valor por su probabilidad, ¿no? La sumatoria del valor por su probabilidad. La sumatoria del valor por su probabilidad. Cada una de estas posibles, ¿no? Cada uno de estos tenían una probabilidad de 1 200 de salir. Esta 1 entre 210, esta 1 entre 210, esta 1 entre 210. ¿No? Cada una de estas muestras posibles tenía 1 entre 210 posibilidades de salir. Y de cada una de esas muestras se ha construido estos valores. ¿No? Si yo quisiera calcular la esperanza, ¿de esto qué debería hacer? A cada valor del E sub 2 debería multiplicarse por su probabilidad. Su probabilidad hemos dicho que es 1 sobre 210. Una muestra de las 210 muestras posibles. Ese resultado es este, ¿no? Cada una de esas fracciones. Si yo sumo esto, si yo sumo todo esto, ese resultado se conoce como la esperanza matemática, ¿no? Ese resultado es la esperanza matemática. Por ejemplo, la esperanza matemática del estimador 2 es de 55. La esperanza matemática del estimador 2 es de 55. La esperanza matemática del estimador 1 es de 55 también. De ambos casos, el estimador del estimador 1, perdón, la esperanza del estimador 1, que era sobre la media, y la esperanza del estimador 2, que era sobre la mediana, tienen exactamente el mismo valor esperado, de 55. Esto ya me está dando una idea de cómo se comportan estas dos distribuciones, ¿no? El E1 y el E2. ¿Qué más nosotros solemos obtener de las variables aleatorias, digamos, ya sea del E1 o el E2? Y he obtenido sus esperanzas, ¿no? Que habían sido 55 en ambos casos. 55 en ambos casos. ¿Qué otra medida podría obtener yo de las variables aleatorias? ¿Qué dicen? Puedo graficar el E1 y el E2 para ver más o menos cómo se comportan, ¿no? Aquí puedo poner, voy a dibujar el E1 para que se vea.
E1 no se olviden que son los distintos valores de la media muestral, perdón, de la media por n, ¿no? Para estimar el total. Para que lo veamos mejor, ahí está. Este es el plot del estimador 1, del E1. Se parece a una normal, ¿no? Veremos lo mismo, pero lo veremos del estimador 2, que era sobre la mediana. Este es de la media y el de la mediana lo voy a poner en rojo. Este es el de la mediana, por ejemplo. Este es el de la mediana. Viendo los gráficos de ambos casos, tengo el gráfico para estimar el total de los 10 primeros números, la suma de los 10 primeros números primos, ¿no? Ahí lo voy a poner también como un parámetro en nuestra línea. Era la suma de los 10 primeros números primos. Voy a poner un color azul, digamos. Ahí está, ¿no? Si notan, esos dos estimadores que han propuesto sus compañeros, ¿no? Uno ha propuesto la mediana multiplicada por 10, que es la roja, la línea roja, la curva roja. El otro ha propuesto de sus compañeros la media multiplicada por 10, que es la línea negra. Ambas distribuciones muestrales tienen el mismo centro, por eso su esperanza es de 55. Y casualmente su esperanza es exactamente igual al valor del parámetro, ¿no? Casualmente su esperanza es exactamente igual al valor del parámetro. Ambas tienen el mismo centro. Podríamos con esta información decir cuál estimador es mejor. Si el estimador de la media, que es la media por n, que es la línea negra, o la mediana por n, que es la línea roja. ¿Cuál de los dos creen que es mejor, ¿no? Mirando el gráfico. Ambos tienen el mismo centro, pero la forma de la curva nos debería revelar algo, ¿no? A ver, vayan pensando qué nos podría decir esa información. ¿Lo pueden escribir o igual activar sus micrófonos? Daremos unos 2 minutitos para pensar y les pregunto otra vez.
tal? ¿Qué dicen? Aprovechando sus conocimientos de estadística uno, si les pidieran describir el comportamiento de dos distribuciones de probabilidad, la negra o la roja, les preguntan a ver que describan sus diferencias, sus particularidades, sus características, ¿qué podrían mencionar? Porque en este caso no se olviden que son estimadores, ¿no? Bueno, son distribuciones muestrales para dos estimadores distintos. Y el objetivo en este punto es tratar de elegir al mejor, ¿no? ¿Quién es la mejor? ¿La negra o la roja? ¿No? A ver, Ariel. Sí, adelante, adelante. Yo pienso que la negra Licen porque tiene más valores rodeando la media, Ya. ¿Qué significa que el rojo esté más abierto que la negra? que tiene valores más dispersos. Ya. ¿Qué más dicen? A ver, Ariel dice, el estudio de determinadas características de una población se efectúa a través de diversas muestras que pueden extraerse de ellas. Está bien, ahorita aquí por ejemplo están justamente de los dos estimadores que tenemos, el comportamiento de sus distribuciones muestrales, ¿no? De dos, de los 8 tantos que habían, estos son de dos, digamos, ¿no? Una cosa muy interesante es que ambos tienen el mismo centro, ambos tienen la misma esperanza, pero las curvaturas son distintas. Mi compañero Pablo dice, la negra deberíamos elegir porque tiene valores más cercanos a la media que la roja. ¿Qué dicen? ¿Qué medida estadística nos debería decir lo que su compañero decía también? Digamos, ¿no? Dice que la negra tiene valores más cercanos a la media que la roja. ¿Hay alguna medida estadística que nos ayude a identificar eso? ¿Qué dice? Porque las colas de la distribución, ¿qué es lo que miden? Miden la dispersión de los datos, ¿no? La dispersión es una idea, eso, ¿no? De dispersión. Mientras los datos estén menos dispersos, significa que hay mayor concentración en algún lado. Si son más dispersos, significa que están más dispersos alrededor de los valores de la distribución. En este caso, ¿cuál de los dos está más concentrado o menos disperso? La curva negra, ¿no? La curva negra está más cerrada, está más concentrada que la roja. Y esto es bien importante porque esta idea de concentración o de dispersión para nosotros en estadística, ¿qué es? Es varianza, ¿no? La varianza mide el grado de variabilidad, si quieren, ¿no? Mide el grado de variabilidad. Como estos son estimadores provenientes de muestras posibles, ¿qué es lo que más esperaríamos? Que el valor entre las muestras posibles varíe en lo menos posible. ¿Qué quisiéramos nosotros en el fondo? Si tenemos estos dos estimadores, tenemos el E1 con todos sus valores y el E2 con todos sus valores, son variables aleatorias que toman valores distintos en cada muestra. Como ambos están tratando de aproximarse al 55. Queremos nosotros que varíen lo menos posible, porque si varían lo menos posible, significa que cualquier muestra que salga, como varían poco entre ellas, cualquier muestra que salga va a tener un valor muy parecido entre sí, digamos, ¿no? Van a ser valores parecidos entre la muestra. Por eso es importante que nosotros tratemos de garantizar que el estimador que nosotros elijamos tenga la varianza más pequeña posible. Mientras más pequeña sea su varianza, ese estimador va a ser mejor que otros. Ese estimador va a ser mejor que otros. En este caso, la curva negra es la que tiene menor variación. Significa que sus valores, los valores de sus estimaciones, son más parecidas entre ellas que la roja, porque la roja es un poco más ancha.
lo que me llevaría a pensar que la negra es un buen estimador respecto a la roja. Y ahora, que el centro esté en el parámetro exactamente, eso es muy buena noticia, porque me dice que, bueno, si su centro está en el parámetro que es 55, y además hay menos variabilidad en la curva negra, ¿no? Me dice que cualquier muestra que salga va a estar cerca al 55 porque ese es su centro, y además va a variar poco, digamos, ¿no? Si eligiera la negra respecto a la roja. Esa es un poco la ventaja, digamos, ¿no? De verlo de esta forma gráfica. Ya de manera más formal, lo que deberíamos hacer es sacar la varianza para ver de ambos estimadores para conocer quién tiene una varianza menor, digamos, entre el estimador 1 y el estimador 2. Si recuerdan, ¿cuál es la idea de la varianza? Es los datos, que son, estos son los datos, ¿no? E1, los datos. A los datos le resto su media, la media de los datos. Esto lo elevo al cuadrado, ¿no? La dispersión de los datos, y a eso le sumo. Esa es la definición de la varianza en casos discretos. Es un caso discreto, ¿no? Sería la esperanza menos su media elevada al cuadrado, todo eso. No, ni siquiera aquí es la suma, ¿no? A ver, para hacerlo como en términos de lo que les estoy contando aquí es esto, ¿no? Es esta definición finalmente. La definición de la esperanza matemática, que ya lo hemos hecho, es el estimador por su probabilidad, ¿no? Tenía el estimador por su probabilidad. En esos casos, en ambos casos hemos encontrado que esto era 55. Para definir quién es mejor, puedo calcular la varianza. La definición de la varianza es el estimador menos su esperanza elevada al cuadrado. En términos de valores, que es lo que yo tengo acá, ¿no? Tengo puros valores, como discretos finalmente. Eso es la sumatoria de cada estimador menos su promedio al cuadrado por su probabilidad, ¿no? Esto podemos tratar de reproducirlo en el R. Sería cada estimador le resto su promedio. El promedio, si por lo que hemos visto hace rato, el promedio de cada una de esas es 55, ¿no? Era 55 el promedio. Que es exactamente equivalente a calcular el promedio del estimador. Van a ver, el estimador de E1 es 55 y el estimador de E2 es 55. Porque lo que estamos sacando finalmente es cada uno de estos valores dividido entre 210. Es sumar todo y dividirlo entre 210, que es la definición de un promedio, ¿no? Por eso lo pongo así. Entonces, la varianza de esto bastaría con que a cada estimador le resto su varianza, que era 55. A eso lo elevo al cuadrado. A todo esto le multiplico por su probabilidad, que es 1 sobre 210. Y todo esto yo lo sumo. Esta es la varianza del E1, 137. Y la varianza del E2, 220. A cada estimación, a cada uno de estos le he restado su promedio, que era 55. Lo elevo al cuadrado, ¿no? Que es este término de la suma. Lo elevo al cuadrado, lo multiplico por la probabilidad. Son 210 muestras posibles, 1 sobre 210, ¿no? Cada muestra posible tiene 1 sobre 210. Y sumo todas esas muestras posibles. La varianza de la curva negra había sido de 137 y la varianza de la curva roja había sido de 220. Se confirma que la curva negra tiene una menor varianza que la curva negra, por ejemplo. Perdón, la curva negra tiene una menor varianza que la curva roja. Y ya lo tenemos eso en número, digamos, ¿no? Ya lo tendríamos eso en número. La varianza de la curva negra es de 137 y la varianza de la curva roja es de 220. Y ambas distribuciones tienen un centro en el parámetro. Si nosotros encontráramos otro estimador del total que tenga esas dos características, su centro en el parámetro, y tuviera una varianza más pequeña que el 137, este estimador sería mejor al estimador E1 que estamos planteando ahora, que es el promedio multiplicado por n mayúscula. Este sería mejor. Por el momento, esta es la mejor, ¿no? El estimador 1 es el mejor, que es la media por el n mayúscula. Una característica bien interesante de esto es algo que nos ha pasado
Estas son las estimaciones para la muestra 1, para el estimador de la media por 10, estas 210 muestras. Algo que nos ha pasado es que al sacar la esperanza matemática de esto, que es cada valor multiplicado por su probabilidad 1 sobre 210, la suma de todo esto, eso nos daba 55. Y este valor es exactamente igual al valor del parámetro, porque el valor del parámetro es la suma de los 10 primeros números naturales. Mediante las estimaciones de la muestra obtenemos el valor del parámetro. Formalmente, ¿esto qué es? La esperanza matemática del estimador, ¿no? La esperanza matemática del estimador es exactamente igual al parámetro. Eso es lo que hemos encontrado con esas dos estimaciones, tanto para la media y la mediana. Si esto sucede, decimos que el estimador que estamos observando, que estamos estudiando, es un estimador insesgado, sin sesgo, ¿no? Es un estimador sin sesgo del parámetro que estamos estudiando. Y esa es una de las primeras características que nos permiten decir si un estimador es bueno o no, ¿no? Que sea insesgado. Esa es una propiedad básica. Si demostramos la propiedad de insesgadez, ya es un primer paso para saber si estamos en un buen camino para un estimador. Si comprobamos que efectivamente es insesgado. Acá lo hemos hecho numéricamente, ¿no? Hemos comprobado que el estimador, como lo hemos definido, había sido igual a 55, ¿no? Ya para la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio para demostrar eso ya matemáticamente, digamos, ¿no? Que efectivamente el estimador del total, como lo hemos planteado aquí arriba, ¿no? De esta forma, este es un estimador insesgado, ¿no? Eso hay que demostrar. Este es un estimador insesgado. Van a ver que es bastante sencillo en el fondo, ¿no? Entonces, con eso terminamos esta parte y la siguiente clase ya vamos a entrar a estimadores específicos. Vamos a ver la distribución muestral para la media, ¿no? La distribución muestral para la media. El concepto es muy parecido al que hemos visto. Estamos interesados en la media poblacional. ¿Cómo nos acercamos a esa media poblacional? Una estrategia es pues, la media muestral, ¿no? Como ya conocemos cómo es la media muestral, entonces estudiaremos las propiedades de la media muestral, ¿no? Eso vamos a hacer la siguiente clase. Estimar las propiedades de la media muestral y después ya nos vamos a saltar rápidamente a la diferencia de medias, a la proporción, ¿no? Para estudiar las propiedades de esas medidas. Ya, así que no sé si tienen consultas, comentarios hasta acá. ¿Todo bien? Terminamos acá entonces y nos vemos el día miércoles. Nos vemos a todos, a todas. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Solicité que lo vea muy bien, gracias por todo.